Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta mesa 4 del Foro Nacional TEMEC, un balance a 3 años de su implementación. En esta mesa trataremos el tema impactos en el sector manufacturero. Contamos con la presencia del doctor Pablo Humberto Leal Villegas, la maestra Olin Yolitli Vázquez Huerta, el doctor Edmar Ariel Lezama Rodríguez y el doctor Rodrigo Alifat Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciaremos con la ponencia del doctor Paulo Humberto Leal Villegas, cuyo título es La importancia manufacturera del TEMEC para Estados Unidos de América. Paulo Humberto Leal Villegas es doctor en Economía Internacional por la UNAM y maestro en Economía Financiera también por la UNAM. Profesor investigador titular a tiempo completo definitivo en esta facultad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, tutor en el posgrado de Economía de la UNAM y también ha sido funcionario público en la Cámara de Diputados en la Secretaría de Economía. Es integrante del Centro de Estudios del Orden Global. Sus líneas de investigación son Economía de Estados Unidos, Relación México-Estados Unidos, Economía Mundial y Economía Financiera. Le damos una cordial bienvenida al doctor Paulo Humberto y le cedemos la palabra. Bueno, ¿se oye? Bueno, pues muchas gracias a los organizadores por la invitación al evento, gracias a los profesores con los que comparto mesa, a la moderadora y al público. Bueno, pues esta ponencia intenta analizar lo que ha sido y probablemente lo que podría ser Gracias, Ricardo. Entonces les decía que el objetivo de esta ponencia es plantear un poco cómo ha sido los efectos de la integración económica entre México y Estados Unidos para la economía estadounidense, porque eso va a explicar mucho de una serie de eventos que han ocurrido, como la propia renegociación del tratado, el fenómeno Donald Trump, y pues más recientemente lo que está ocurriendo como el nearshoring, ¿no? Entonces, esta situación que ocurre es parte de tres procesos. Uno, hay un proceso de declinación histórica, digamos, de largo aliento de la industria manufacturera en Estados Unidos. También de largo aliento sabemos que hay un proceso de precarización laboral en México que no se ha detenido. Y pues el tercer elemento es el nearshoring, ¿no? Como una situación que ocurre a partir de estas dos situaciones que a continuación analizaré. Entonces elaboramos una línea del tiempo, pusimos el año 2000 por decir un año, pero la verdad es que el proceso de declinación manufacturera de Estados Unidos es de largo aliento, data de mucho tiempo, podríamos decir, pues no sé, la década de los 70, ¿no? Algo así, un primer proceso de declinación es a partir del crecimiento en la industria manufacturera de Japón y de Alemania, lo que se llegó a llamar la triada, y que le empezó a ganar el mercado estadounidense en Estados Unidos, no solamente el mercado mundial de automóviles, sino incluso el mercado estadounidense, ¿no? Entonces ha sido un proceso continuo, largo, no lineal, con avances y retrocesos, ¿no? La declinación manufacturera en Estados Unidos.
Después, vamos a ver más adelante con datos cómo eso ha generado una situación estructural de déficit de cuenta corriente de Estados Unidos. Entonces, para el año 2018, perdón, una pregunta, ¿yo le tengo que dar a admitir a las personas? Gracias, nada más era para saber. Entonces, para 2018, pues ya hace una situación muy complicada, ¿no? La situación comercial en Estados Unidos, y entonces se da este episodio de guerra comercial con China, ¿no? Recordemos que igualmente en 2018, de manera muy intempestiva, express, se logra firmar el nuevo acuerdo, ¿no? El nuevo TEMEC, que va a entrar en vigor en 2020. Pero fíjense ustedes, justo en 2020 viene la pandemia. Entonces, yo planteo que el analizar ahora cuáles van a ser los efectos del TEMEC es una situación un poco compleja, porque está ese fenómeno que todos sabemos que ocurrió, que fue el TEMEC, la pandemia, esta situación este, de tener a la gente confinada, ¿no? El confinamiento y todo lo que implicó la caída de la actividad económica. Y luego viene el fenómeno de la guerra Rusia y Ucrania, que también va a afectar las cadenas de valor. ¿Qué es lo que queremos plantear? Que bueno, hay una recomposición de las cadenas de valor a nivel mundial, primero con la guerra comercial, luego con la pandemia, luego con la guerra entre Rusia y Ucrania, y entonces todo eso va a derivar en el fenómeno que se está viviendo ahora, que conocemos como el nearshoring, ¿no? No es casualidad que ahora se habla de esto, ahora que la situación ya podemos hablar de una era pospandémica, de un reinicio de la actividad económica a todo lo que da, y hay un reacomodo en el mundo, ¿no? Acerca de las cadenas de valor. Bueno, esta gráfica pretende un poco ilustrar esto que les mencionaba, como la declinación manufacturera en Estados Unidos. Ay, no sé qué hacer con esto para que vean todo. Como veremos, el porcentaje de la manufactura en la actividad económica general de Estados Unidos, digamos en su PIB, ha venido cayendo de manera, pues de manera histórica, ¿no? Decíamos que es un proceso no lineal, hay algunos avances y retrocesos, ¿no? Como esto que ocurre después de la crisis de 2009, pero en general podríamos hablar de una economía estadounidense eh, que es una economía con una vocación menos industrializadora que en otro tiempo, ¿no? O sea, recordemos esa idea del G7, ¿no? ¿Quiénes son el G7? Pues los países más industrializados del mundo. No digo que Estados Unidos no sea un país industrializado, digo que ahora en este nivel de, por decirlo así, de madurez o de evolución de su economía, tiene cada vez menos interés en incentivar la industria manufacturera, ahora vamos a ver por qué, y es más una economía de servicios. Entonces, ha venido cayendo la importancia de la industria manufacturera dentro de la economía de Estados Unidos. Y eso ha generado, pues, un grave problema de desempleo, ¿no? Vean ustedes cómo ha caído el empleo en la industria manufacturera. Ustedes quizás tengan alguna afición por algunos equipos deportivos de Estados Unidos, y surgen así como una relación entre algunas industrias manufactureras y los equipos deportivos, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, los Leones de Detroit, que tienen una relación con la Ford en Detroit, o los acereros de Pittsburgh, con la industria acerera, y así esa idea eran como un símbolo, digamos, de la economía estadounidense, de la sociedad estadounidense, en la que son como representantes de estas importantes actividades económicas, ¿no? De esta importante actividad manufacturera, y bueno, esta población ha sufrido mucho desempleo a partir de esta reconfiguración de las cadenas de valor. Entonces les decía hace rato de la cuenta corriente.
Vean ustedes cómo los datos que aquí presento son de 2003, pero podría presentar yo datos desde la década de los 90 y encontraríamos lo mismo. Encontraríamos números negativos, es decir, un déficit estructural en cuenta corriente en Estados Unidos. Estamos diciendo que es más lo que importa Estados Unidos que lo que exporta, ¿no? Vean ustedes qué interesante, ¿no? Ellos fueron los paladines de la globalización en los años 90, los que decían, bueno, es que hay que abrir los mercados porque eso nos va a ayudar a todos. De cierta forma lo han hecho. Y vean ustedes cómo entonces se convierten en el mercado países, en el principal mercado mundial. Entonces todos los países se dirigen para allá y el monto de importaciones de Estados Unidos son enormes, ¿no? Más que sus exportaciones. Vean ustedes cómo sigue creciendo de manera brutal, ¿no? Las exportaciones, el déficit de cuenta corriente. Y bueno, si hacemos un análisis más detallado de esta situación, vamos a observar cómo hay un déficit de cuenta corriente muy fuerte con China, que es la razón de la guerra comercial o de ese conato de guerra que hubo o de estas políticas de repente neoproteccionistas, ¿no? Pero también con México. Es más lo que nosotros le exportamos a Estados Unidos que lo que Estados Unidos nos exporta a nosotros. Ahora, ¿y cómo se ha comportado la industria manufacturera en Estados Unidos? Es decir, ¿dónde está el problema? Pues fíjense ustedes, el problema está en esto que le llamamos las ramas manufactureras intensivas en mano de obra. ¿Cuál es la principal rama manufacturera hoy en Estados Unidos? Y fíjense, esto es muy interesante porque transforma totalmente la relación México-Estados Unidos. Nosotros teníamos la idea de que México era una potencia exportadora de petróleo y que lo que más le mandamos a Estados Unidos es petróleo y Estados Unidos produce coches, ¿no? Por decir algo. Bueno, pues fíjense ustedes que a partir de esto que conocemos como el shale gas, ¿no? Estados Unidos se ha convertido en una potencia petrolera. Hoy el país que más petróleo exporta del mundo es Estados Unidos. Es el principal exportador de petróleo del mundo. Y entonces cuando analizamos las ramas manufactureras, encontramos que la rama más importante hoy es toda la que tiene que ver con el petróleo. Petróleo, gas, derivados del petróleo. De ahí los automóviles siguen siendo muy importantes. La industria química. Y esto que es muy importante, que yo diría que sigue siendo la fuente del gran poderío que tiene Estados Unidos hoy en la economía mundial, que son las computadoras, ¿no? Esta de la industria informática, de hecho, es la rama que más ha venido creciendo junto con el petróleo. Y la otra, que es una rama, que por cierto, fíjense ustedes, también es la más importante en México, alimentos y bebidas, ¿no? Que tiene que ver, bueno, pues con el tamaño de la población, hay que alimentar a la población y por eso es tan importante. Y todas las demás, todas aquellas ramas tradicionales como la industria textil, como la del acero, como la de la metalmecánica, son las grandes perdedoras en Estados Unidos. Bueno, tan grave es la situación en Estados Unidos que ya hay una política industrial así, claramente, explícita, de intentar que regrese la manufactura en Estados Unidos. Hay programas que incentivan que el gobierno federal y los gobiernos estatales le compren productos a las industrias estadounidenses, pero quieren que esas industrias realmente sean estadounidenses. Tratan de promover que el público compre lo estadounidense. Ustedes recuerdan aquella frase, ¿no? Compra lo mexicano. Bueno, ya existe lo mismo en Estados Unidos. Compra los productos estadounidenses. Y entonces ya hay hasta una situación de sellos de la manufactura, ¿no? Para que el consumidor diga, ah, no, entre este producto japonés, entre este producto chino y el estadounidense, voy a comprar el estadounidense porque amo a mi país, ¿no? Porque soy un patriota, porque es lo que me conviene. Entonces ya está este sello, ¿no? Que es el Made in USA. Pero fíjense ustedes qué interesante. No es solo un sello, hay 4, porque
tramposamente, podría yo decirlo, las empresas tratan de promover sus empresas, sus productos. Pero entonces, ¿qué es Made in USA? Productos hechos en Estados Unidos, ensamblados en Estados Unidos, aunque la mayoría de sus partes, más bien se espera que la mayoría de sus partes y materiales sean hechos en Estados Unidos, ¿no? Digamos, esto es lo más importante, esto es lo que más quiere promover el gobierno estadounidense con su política industrial. Pero entienden que no es posible que todo sea así. Entonces también hay ahora un sello que dice, bueno, yo no soy Made in USA, pero está ensamblado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aunque sean con partes importadas, pero fabricadas y ensambladas en Estados Unidos, ¿no? Ensambled USA. Y ya hay hasta porcentajes, ¿no? 60% de contenido, Made in USA, unimported parts, 60% US content, ¿no? O sea, tratan de decir, bueno, no es totalmente estadounidense, pero mira, más del 50% es de acá, o sea, échanos la mano, ¿no? Compra. Y ya hay otras opciones, ¿no? El llamado American Brand, ¿no? Bueno, este sello es, yo creo, el más engañoso, ¿no? Se usa para engañar, no se especifica que fue manufacturado en Estados Unidos, pero dice, bueno, esta es una empresa estadounidense. Aunque nosotros estemos produciendo con mano de obra mexicana, aunque las partes vengan de China, pero el dueño de esta empresa es estadounidense, entonces pues también debes de comprarnos a nosotros. Bueno, ¿cuál es la razón de esta situación? ¿Por qué es que le está yendo tan mal a Estados Unidos, o más que Estados Unidos, a este empleo manufacturero? Por los salarios. O sea, es una cuestión de ganancia, es una cuestión de costos, es una cuestión, ¿no?, de cuánto es lo que pagan los estadounidenses por salario. La barra azul son los salarios promedio manufactureros en Estados Unidos, ¿no? Dólares por hora. La naranja es el salario promedio manufacturero en México, y el gris que apenas se ve es el salario. Entonces ven ustedes cómo hay una ventaja abismal. En esta gráfica quizás se ve mejor, ¿no? De más de $30 la hora en Estados Unidos, y en México, pues es una cuestión gravísima, se está pagando como hasta $3 la hora. Pero hay mucha gente, ahí voy con el tema de la precarización laboral, hay mucha gente que quiere trabajar en esas industrias maquiladoras porque el salario mínimo todavía es más bajo. Y si recordamos que en México más del 50% de la actividad económica es empleo informal, entonces entendemos por qué ocurre esto. Todo el mundo gana en este sentido, en que las empresas estadounidenses se ahorran mucho costo produciendo desde México, y los mexicanos quieren trabajar en esas empresas porque les dan seguridad social, son empleos formales y ganan más del mismo. Entonces vamos a irnos más rápido. Lo que estamos viendo es esta situación de la guerra comercial con China, tasas arancelarias del 25, del 10%, que ahora vamos a ver que son muy grandes haciendo este comparativo. ¿Qué ha pasado entonces ahora con el TEMEC? Bueno, pues hay un proceso de modernización por parte de los tres países. Y entonces, al haber esa brecha tan grande, mercado laboral, lo que se busca con este nuevo tratado es cerrar un poco la brecha y favorecer más. A ver, este tratado es un claro tratado anti-China. De lo que se trata es intentar que se produzca más, que se integre más la economía mexicana con la economía estadounidense y también con la canadiense. Entonces, leyes laborales más estrictas a favor de los trabajadores en México, es decir, tratar de cerrar la brecha, esta enorme brecha que ya les mostré. Me voy a ir más rápido. ¿A quién beneficia el TEMEC? Bueno, definitivamente beneficia a estas empresas de salud y de procesamiento de datos, al sector manufacturero de América del Norte. Y cuando digo el sector manufacturero, me refiero sobre todo a los dueños, a los empresarios. Y la pregunta es a los trabajadores. Pues mira, los trabajadores de Estados Unidos no. A los trabajadores de México,
Aquí es una situación compleja porque si bien consiguen empleos, a ver, el empleo sigue siendo precario. O sea, no hay, vamos, la existencia del TEMEC y la existencia de la integración México-Estados Unidos hace que el gobierno mexicano no desarrolle una política industrial integral, porque bueno, pues ahí está creciendo y la verdad es que somos un gigante exportador de manufactura. Y bueno, y el medio ambiente también, aunque los documentos dicen que el medio ambiente, pues yo lo pongo en duda, ¿no? Entonces, bueno, estos son los resúmenes. Les puedo dejar la presentación. Esto quizás sea lo más polémico, lo del 75% de componente en la industria automotriz. Bueno, ¿y cómo le ha ido a México? Pues fíjense ustedes, tenemos las reservas internacionales más grandes de la historia, porque pues, somos grandes exportadores, llega inversión extranjera directa. Aquí está las cifras de exportaciones. ¿Y cómo le ha ido a Estados Unidos? Pues fíjense ustedes cómo ha venido creciendo la deuda nacional y la deuda total. 100 trillones de dólares, la deuda total de Estados Unidos. Pero, sí, estoy ya por acá. 27 millones de personas sin seguridad social, 42 millones de personas en Estados Unidos viviendo en pobreza. ¿Cómo se ha constreñido el mercado laboral? Mucha gente trabajando a tiempo medio, no a tiempo completo, a tiempo parcial, 29 millones de trabajadores en tiempo medio. El desempleo oficial de 6 millones, pero con esta cosa de que es a tiempo medio, entonces no se mide del todo bien, 10 millones más de desempleados. Y vean ustedes, esto es un cuadro que elaboró el profesor Enrique Duce, donde quiero que observen esta parte del costo de transporte, estas letras en negritas, que vean cómo México resulta ser la que tiene la tasa arancelaria más baja de todos los países que llegan a Estados Unidos y con la tasa de transporte más baja. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene México. Tiene la ventaja de los bajos costos laborales, de los bajos costos de transporte, porque somos frontera terrestre, y además con el tratado pues de los aranceles bajísimos. Me quedan 2 diapositivas, termino. Entonces, este mapa es el mapa de los parques industriales que se han venido desarrollando ahora con el nearshoring. Los estados con el color más oscuro son los que tienen mayor cantidad de nuevas plantas industriales. Ya pasado a datos, tenemos 486 nuevas plantas industriales en México. Sobresale el caso de Baja California, de Guanajuato, ¿no? Está creciendo mucho la mudanza de empresas estadounidenses hacia México. Concluyo. Entonces, ¿qué está pasando? Que las empresas estadounidenses ganan más con el nearshoring. Ahorran costos, ya vimos costos de transporte, salariales, pero los trabajadores estadounidenses han visto precarizado su empleo. Y esto ocurre porque en México el mercado laboral ya se encuentra muy deprimido. Entonces aceptamos salarios muy bajos porque son altos en comparación del salario. Eso me lleva a mí a concluir que la integración entre México y Estados Unidos es fundamentalmente productiva, no es tanto comercial, o la razón de ese tratado comercial es la enorme integración manufacturera. Y entonces el comercio internacional es una consecuencia de lo productivo. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Pablo Leal Villegas por su exposición. A continuación vamos a escuchar la ponencia titulada Efectos de la inversión extranjera directa en la productividad del sector manufacturero mexicano, a cargo de Olin Yolisli Vázquez Huerta. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante de la maestría en Economía en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación son desarrollo económico y los efectos de la inversión extranjera directa. 20 minutos, Yoli. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a este evento. Pues
El título de la ponencia son los efectos de la IED en la productividad del sector manufacturero mexicano. La estructura que vamos a ir siguiendo es esta, la introducción, problemas en torno a la IED, hipótesis, literatura empírica, ejercicio empírico y las conclusiones. Es complicado ver cuáles son los efectos de la IED en el TEMEC, más bien en la productividad durante el TEMEC, porque es un periodo muy corto de tiempo, entonces me voy a retornar un poquito más para atrás, pero porque creo que es importante hacer énfasis en eso. Pero bueno, en esta ponencia estamos, o más bien en este documento, estamos viendo la productividad laboral como un indicador de desarrollo de México. De acuerdo con Kuznets, el desarrollo económico de una nación puede entenderse como el crecimiento sostenido de la producción de un país, que generalmente está medido por el PIB o el PIB per cápita. En este sentido, de acuerdo con otros autores como Ross, Narul y Driffield, da ciertas regularidades empíricas. Un determinante del crecimiento económico prolongado es la productividad. Entonces, para efectos de esta ponencia, nos interesa saber si la inversión extranjera directa tiene efectos en la productividad y, en ese sentido, pues en el desarrollo económico de México. La inversión extranjera directa comenzó a tener una participación importante en la economía mexicana antes del Telecán, ahora TEMEC. Sin embargo, fue casi a la par de este tratado que se hicieron arreglos en las leyes para que la inversión extranjera directa pudiera penetrar en más sectores de la economía. Las empresas multinacionales, que son pues el carro donde va la inversión extranjera directa, pongámoslo así, comienzan a tener un papel relevante en el panorama mundial a partir de 1960, de acuerdo con Gerefi, y empiezan un proceso que se conoce como offshoring, que es la deslocalización de la producción a otros lugares donde no está la matriz productiva en busca de menores costos de producción. Cuando está el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, aunque se caracterizó por un fuerte proteccionismo, una de las áreas que no estuvo tan restringida al capital extranjero fue la maquila, donde se permitía participar a los capitales extranjeros en un 49% aproximadamente del capital social de esta industria. Posteriormente, en 1965, se hacen reglas como la política de fomento a la industria maquiladora de exportación, mediante el Programa de Industrialización de la Frontera Norte, el PIF, y todo esto hizo de la zona con la frontera con Estados Unidos una zona franca, y esto se conoce como onshoring. Estas políticas permitieron el aumento de la inversión extranjera directa y fueron un parteaguas para que la IED tomara el rumbo de instalarse en el sector maquilador, porque antes estaba más en las industrias extractivas. Otro elemento fundamental para atraer IED fueron los programas de promoción sectorial, PROSEC, y el programa maquilador, IMEX, que permitieron importar componentes e insumos con baja o nula carga arancelaria. Y pues lo que queremos decir pues es que antes del Telecán ya había políticas de atracción de IED, ya se miraba esta integración con Estados Unidos. Pero ¿qué fue lo diferente en el Telecán, ahora TEMEC? Fue que se eliminaron los controles a la IED, con excepción de algunos sectores estratégicos que se liberaron hasta 2013, pero más importante fue que desde el punto de vista nacional se buscaba que el capital extranjero completara las insuficiencias de ahorro interno y que con el aumento de la inversión se impulsara el crecimiento del empleo y la adopción de tecnologías más avanzadas. Y esto pues iba a aumentar la productividad. Para el capital extranjero, México ofrecía las ventajas de que en aquel momento México era un país emergente y con tratados comerciales importantes como el Telecán, ahora TEMEC, y esta esperanza pues estaba fundamentalmente puesta pues porque los países asiáticos se habían desarrollado con la industrialización orientada a las exportaciones. Entonces, México se configuró como un país fábrica de la zona fábrica de América del Norte. Ya a partir de los años 2000, como decía el anterior expositor, cambia el centro pues sí, de gravitación de estas cadenas de suministro y se pasa hacia Asia, centrando a China como país fábrica, y entonces eso hace que comience a ralentizarse el crecimiento de la inversión extranjera directa.
Pero, entonces, ahora bien, estábamos pensando pues en que la IED podría tener repercusiones en la productividad, ¿no? En la teoría hay dos visiones claramente contrapuestas. La primera es la que desarrolló Finley y que ha sido desarrollada por otros autores como Donin y Lundan, y por otro lado está la visión del estructuralismo latinoamericano. Finley lo que decía era que el progreso técnico de una región atrasada dependía positivamente de la exposición del capital de esa región atrasada al de la región avanzada, es decir, entre mayor fuera la porción de capital extranjero respecto al nacional, iba a ser mayor el progreso tecnológico. Y también dependía positivamente del nivel de atraso tecnológico de esa región respecto a la región avanzada, es decir, la región atrasada tenía que estar suficientemente atrasada para que se pudiera beneficiar de que hubiera inversión extranjera directa. Entonces, no se mencionaba detalladamente los mecanismos a través de los cuales iba a haber progreso tecnológico, parecía más bien como si la simple coexistencia de capitales fuera a detonar el progreso tecnológico y el desarrollo. Ya después, Donin y Lundan condensaron los mecanismos a través de los cuales la IED podría impulsar el desempeño productivo de la economía nacional, y esos mecanismos son los siguientes. Bueno, se dan a través de la relación entre empresas nacionales y multinacionales. Los primeros se llaman vínculos y se dan cuando se crean estas relaciones cliente-proveedor entre las empresas multinacionales y empresas nacionales, y las empresas proveedoras se benefician ante cambios en la cantidad de producción que demandan las empresas multinacionales. Si se incrementa la cantidad demandada de insumos, entonces las empresas proveedoras incrementarían sus ventas y por eso sus ingresos, lo que les permitiría ampliar la planta productiva y generar economías de escala. Además, podrían invertir en mejoras tecnológicas para hacer más eficiente la producción, y esto pues incrementaría la productividad de las empresas. Además, también se dice que podría ocurrir que las empresas multinacionales tuvieran intereses en mejorar sus insumos para mejorar así la calidad de su producto, y estuvieran dispuestos en mejorar la eficiencia de las empresas nacionales que fueran sus proveedoras, digámoslo así. El segundo mecanismo son los spillovers o derrames, que pueden ser tecnológicos, de capital humano, organizativos, que consisten en que las empresas locales pueden beneficiarse de los efectos de demostración, como la ingeniería en reversa, los desbordamientos de conocimientos localizados, la transferencia entre empresas de empleados capacitados y el aumento de la demanda y oferta educativa especializada, por ejemplo. Este segundo mecanismo de spillovers beneficia a empresas que no están vinculadas directamente con las multinacionales, es decir, que son competidoras o se encuentran en las ramas de producción de las empresas proveedoras. Y estos últimos mecanismos no se dan intencionalmente y son más difíciles porque pues, las grandes empresas multinacionales tienden a proteger sus procesos productivos, sus conocimientos, sus avances tecnológicos, y otros autores también mencionan que se pueden generar beneficios por parte de las empresas multinacionales con la competencia que se dan entre las empresas de la misma rama que las empresas multinacionales o de las ramas de los proveedores. Y la competencia, pues en el mejor de los casos, puede incrementar la inventiva y así la productividad. Pero estas teorías pues contrastan claramente con el estructuralismo latinoamericano. Por ejemplo, Van Silver, que era neoestructuralista, decía que las empresas multinacionales llegaban a instalarse estructuras de mercado monopólicas donde, como contaban con más recursos que las empresas nacionales, no se arriesgaban a una guerra de precios y podían pactar, por lo que ya no había la necesidad de innovar constantemente como cuando hay competencia, y además podrían quebrar a las empresas de su misma rama, porque ya no, y bueno, eso ya no genera spillovers relacionados con la competencia. Entonces, esto dice la teoría, ¿no? Pero por otra parte, para efectos prácticos, los estudios empíricos que se han realizado no son contundentes. Es decir, no todos muestran que existen spillovers y que se dan encadenamientos productivos. Incluso en México, por ejemplo, que recibió durante un buen tiempo grandes cantidades de inversión extranjera directa, que no era de los 10 primeros países, pero sí el segundo de América Latina después de Brasil, pues sí contrasta con el estancamiento que hay en la productividad, como vamos a ver a continuación en algunos datos.
Y bueno, aquí en la presentación puse algunos ejemplos de la literatura que revisé, donde están casos particulares, donde hay efectos positivos y otros donde hay efectos negativos o donde no es concluyente la literatura empírica. Hay casos donde hay signos positivos para vínculos, signos negativos para spillovers, y bueno, entonces podemos decir que hay una ruptura entre teoría y práctica, ¿no? Entre lo que tiene que hacer en la teoría y lo que muestra la realidad. Entonces, con base en esto que revisé, que en las investigaciones empíricas, en la teoría, la hipótesis es pues esta. La voy a leer textualmente. Dice: la expansión del producto, en la medida en que es reflejo de las economías de escala y la densidad de capital, son los factores principales que explican la variación en la productividad del trabajo de las ramas del sector manufacturero mexicano en el periodo 2013 a 2021. También que la débil capacidad de absorción que impide detonar los procesos de aprendizaje entre empresas, el efecto de la IED en la productividad, en el mejor de los casos es marginal, y que los encadenamientos productivos, o sea, la proveeduría nacional, tienen efectos positivos en la productividad laboral. Y bueno, antes de pasar al ejercicio econométrico, vamos a hablar un poco sobre la literatura empírica. Para probar nuestra hipótesis, pues se revisaron otros documentos donde se investigó el mismo fenómeno. Se revisaron 22 documentos de diferentes países y se ordenaron entre país de alto, medio y bajo Producto Interno Bruto con base en la clasificación que hace el Banco Mundial. Sin embargo, no se pudo detectar si había tendencias, es decir, por ejemplo, que los con mayor PIB tuvieran siempre efectos positivos, por ejemplo. Entonces, no se puede detectar eso, pero pues estos ejercicios econométricos nos permitieron ver qué tipo de variables utilizar, más bien qué indicadores utilizar para medir spillovers, para medir vínculos, para ver dónde se tienen que reflejar esos, ¿no? Esos fenómenos. Entonces, estos ejercicios econométricos tenían como variable dependiente usualmente la productividad laboral o la productividad total de los factores. Un argumento importante que daban los autores que usaban la productividad laboral es que es un indicador sencillo para medir, no hay pierde porque es una simple división, mientras que la productividad total de los factores es más complicada de medir porque necesita suponer una función de producción. Entonces, por esta razón, en el ejercicio econométrico que vamos a presentar, pues utilizamos la productividad laboral. En cuanto a las variables para medir spillovers y vínculos, generalmente se empleaba no se podían separar vínculos y spillovers, entonces generalmente se empleaba la IED como proporción del producto o la IED por trabajador. En nuestro trabajo empleamos la IED por trabajador, y otras variables que también se emplearon usualmente era la densidad de capital, que es el capital por trabajador, en este caso los activos fijos brutos por trabajador, el tamaño de la producción, donde se tomó el valor agregado por rama, y las exportaciones. Nosotros empleamos el valor agregado de exportación manufacturero global y el valor de las ventas de exportación manufacturera. Y una variable que nosotros, que agregué en mi documento es que es un indicador de proveeduría nacional, que es los insumos de materias primas compradas nacionalmente como proporción de las materias primas compradas totalmente. Entonces, pues estas son las ecuaciones de nuestro modelo. Para evitar los problemas de correlación, se procuró que las ventas de exportación y el valor agregado de exportación no estuvieran juntas porque representan cosas similares. Pues además, estas variables tenían una fuerte correlación con el valor agregado bruto porque son parte de él, por lo que se hicieron regresiones auxiliares, excluyéndose mutuamente. Los insumos, por ser parte del valor agregado bruto, también se pusieron en una regresión aparte. Entonces, pero antes de entrar en la parte econométrica y en la parte estadística, pues es necesario pues decir más o menos de dónde saqué los datos, ¿no? Para realizar la base de datos se tomó la encuesta anual de la industria manufacturera al nivel de agregación de 4 dígitos de acuerdo con el CIAN, es decir, por rama. Son 86 ramas, y esta se combinó con la estadística de la IED de la Secretaría de Economía. El periodo de estudio es de 2013 a 2021, porque los datos de la encuesta se tienen únicamente en estos años,
Y una vez combinadas las bases, se deflactaron las cifras monetarias y se pusieron en millones de pesos. Y para hacer un análisis más fructífero, se dividieron a las 86 ramas del sector manufacturero en 2 grupos, con base en la cantidad de inversión en investigación y desarrollo, como proporción del producto. Las que estuvieron por arriba del promedio se clasificaron como de alta capacidad de absorción y se les denominó grupo 1 y fueron 24 ramas. El grupo 2 son las que tienen niveles de inversión en I+D por debajo de la media, digámoslo así, y son 62 ramas. Y bueno, estos datos de la I+D se obtuvieron del Censo Económico 2019, que tenía datos para 2016, 17 y 18. Y bueno, además también se eliminó la rama de las bebidas porque tenía niveles de IED muy atípicos. En 2013 el grupo Modelo fue adquirido por una empresa belga, entonces representaba alrededor del 48.84% de la IED total capturada. Entonces, por eso pues la eliminamos. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar al análisis estadístico. Y solo tenemos 3 cuadros, pues en este cuadro está la estructura porcentual de las variables que se emplearon para construir las variables del modelo. Aquí hay que observar en primer lugar que el grupo 1 ha incrementado su participación en todos los rubros, excepto en el valor de las ventas en el extranjero y en el valor agregado de exportación manufacturera. En segundo lugar, pues que en 2021 la porción de inversión fija bruta del grupo 1 respecto al total es muy superior en el grupo 2 que en el grupo 1 respecto al grupo 2. Y en tercer lugar, que la porción de IED respecto al total está muy concentrada en el grupo 1. Es decir, este grupo 1 tiene alta cantidad en inversión en investigación y desarrollo, tiene alta cantidad en inversión extranjera directa, tiene alta cantidad de inversión fija bruta, etcétera, ¿no? Es decir, pues que el grupo 1 concentra la mayoría de todos los indicadores, ¿no? Y ha ido creciendo pues a lo largo de los años. Y la siguiente tabla muestra los promedios por rama de las principales variables y los promedios de las tasas de crecimiento de 2013 a 2021. En todos los promedios de las variables del grupo 1 se superan al grupo 2, con excepción de la productividad. Y así como el valor agregado bruto del grupo 1 en promedio duplica al del grupo 2, también su población ocupada. Por eso la productividad laboral del grupo 1 es inferior a la del grupo 2. Y en cuanto a la dinámica, destaca que el crecimiento del valor agregado bruto fue inferior al de la población ocupada total. Por eso la productividad laboral está estancada. Entonces, además, los activos fijos brutos, la inversión extranjera directa, la compra de materias primas nacionales del grupo 1 muestran mayor dinamismo que los del grupo 2 y también de la media. ¿Sí? Si puedes ir concluyendo, te quedan 2 minutos. Sí. Y bueno, y en esto pues solamente se observan que en las tasas de crecimiento de la inversión, de la densidad de capital, de la inversión fija bruta, de la inversión extranjera directa, todos están estancados, ¿no? Y bueno, y estos ya son los resultados. En los resultados pues se comprobó la hipótesis. Las variables que repercuten más en la productividad son la densidad de capital, ¿no? El capital por trabajador, la cantidad de producto de cada rama y la inversión extranjera directa repercute, pero marginalmente, ¿no? También se observa que los insumos o el indicador de vínculos más bien tiene más repercusiones que la misma IED y bueno, se hizo aparte la regresión para grupo 1, grupo 2, se obtuvieron casi los mismos resultados, solamente que no resultó significativa en el grupo 1 y bueno, estas son las conclusiones. En general, las variables que más importan en el incremento de la productividad es la densidad de capital y el tamaño de su producción. La IED influye positivamente, pero muy marginalmente. En el grupo de alta capacidad de absorción es más significativa la expansión del producto, la densidad de capital y los encadenamientos productivos que haya adentro de la economía, más que la misma IED. Cuando la IED se examina por separado, porque se sustituyen la densidad de capital y la IED, tienen una correlación muy alta, tienen un efecto positivo y marginal,
Y en las ramas de baja capacidad de absorción importan más los encadenamientos productivos que la IED por trabajador, aunque esta es positiva y significativa. Y en este grupo de ramas es importante el nivel de ventas de exportación y el valor agregado de exportación manufacturero. Y pues sería todo. Muchas gracias a Paulín Vázquez por su exposición. A continuación escucharemos la ponencia titulada Actualización de la hipótesis Prebisch-Singer en el intercambio comercial manufacturero entre México y Estados Unidos y su tipo de competitividad, a cargo del doctor Edmar Ariel Lizama Rodríguez. Él es doctor en Economía por la UNAM, docente en la licenciatura y posgrado de la Facultad de Economía en asignaturas de Econometría y Teoría Económica, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía del posgrado de la Facultad de Economía, miembro de la Red Nacional de Productividad, Innovación y Competitividad Empresarial y del Laboratorio Nacional de Comercio Electrónico y Desarrollo Empresarial. Sus principales líneas de investigación son capital humano, mercados de trabajo, productividad y salarios. Bienvenido. Hola, buena tarde a todas y a todos. Gracias por estar acá, los organizadores, los otros participantes de la mesa. El trabajo que les quiero presentar es la actualización de la hipótesis Prebisch-Singer del intercambio comercial manufacturero entre México y Estados Unidos. La idea del trabajo es, en primera, mostrar que la competitividad que tiene México con Estados Unidos no ha cambiado antes y después de esta renegociación que tuvimos con el TEMEC. Y la otra es también mostrar que hay otro tipo de teorías, no de carácter neoclásico o tradicionales, sino un poco más enfocadas a lo heterodoxo, que pueden funcionar perfectamente para explicar qué tipo de relaciones comerciales tenemos. Alejarnos un poco quizá de estas teorías clásicas y tradicionales que son importantes, pero que quizá no acaban por explicar del todo nuestra realidad con Estados Unidos. A grandes rasgos, para poder pasar a los datos, ¿qué es lo que dice la hipótesis Prebisch-Singer? Se plantea desde esa escuela estructuralista latinoamericana que habrá un grupo de países que exporten bienes de capital y habrá un grupo de países que exporten bienes primarios. A final de cuentas, hay una diferencia en las elasticidades, precio e ingreso de los bienes de capital y de los bienes primarios. Eso implica que se va a acabar formando esta relación centro-periferia, ya conocemos, en las cuales el centro acaba por exportar bienes de capital y mejora. La periferia acaba por exportar bienes primarios y sus relaciones de intercambio se ven un poco afectadas como tal. Ahora, si la hipótesis Prebisch-Singer lo que está planteando es que es un intercambio comercial entre bienes primarios y de capital, entonces, ¿cómo es que se puede hacer la actualización? Dado que vivimos en un mundo que intercambia bienes manufacturados. México exporta en promedio 88% de manufacturas al mundo, a Estados Unidos es más o menos el 90% del total de sus exportaciones. Por lo tanto, si yo tomo a rajatabla la hipótesis Prebisch-Singer, va a ser un poco complicado porque no tengo bienes primarios. Pero lo que puedo hacer es pensar en las elasticidades, tal cual se planteaba en un comienzo Prebisch y Singer. ¿A qué me refiero con esto? Si este par de autores comentan que los bienes primarios son inelásticos respecto al precio y al ingreso, y los bienes de capital son, al revés, los bienes primarios son elásticos respecto al precio e ingreso, y los de capital inelásticos, yo lo que puedo hacer entonces es analizar el intercambio manufacturero entre Estados Unidos y México y calcular sus elasticidades. Es decir, no todas las manufacturas
son inelásticas, ni todas son elásticas. Lo interesante entonces es ver si los bienes manufactureros que está exportando México son elásticos o son inelásticos respecto al precio y al ingreso. Para poder entonces hacer esta comparación, el primer paso es meterme un poco a la matriz de competitividad de CEPAL. ¿Qué es lo que dice? Prácticamente cuando uno toma un libro de economía, de teoría económica o quizá la prensa, siempre escuchamos que somos un país competitivo, quizá por las razones no adecuadas. Somos competitivos porque pagamos salarios bajos, porque Estados Unidos está a muy pocos kilómetros de nosotros y exportar sale muy barato, porque aprovechamos el ciclo económico de Estados Unidos, le hace PIB o PNB. CEPAL construye esta matriz y dice, ok, todos somos competitivos, pero hagamos algunas consideraciones. Podemos ser competitivos reales o podemos ser competitivos espurios. Entonces, para esto, CEPAL lo que hace es clasifica toda actividad económica en estrellas nacientes, estrellas menguantes, oportunidades perdidas, oportunidades retiradas. Las estrellas nacientes son la mejor actividad económica y hay competitividad real. ¿A qué me refiero con esto? Hay buen capital humano, se está innovando, se están aprovechando las economías de escala. Las estrellas menguantes son este paso previo a ser una estrella naciente, ya no es una competitividad real, podría ser una competitividad espuria, y las oportunidades perdidas y retiradas, lo que tenemos son actividades, como su nombre lo dice, completamente fuera de lo adecuado. Ahí en esas oportunidades perdidas y retiradas lo que se está aprovechando es el tipo de cambio, el ciclo económico, los salarios bajos. Entonces, yo lo que tengo que hacer para poder comprobar o actualizar la hipótesis de Prebisch y Singer y sobre eso entonces hacer algún tipo de análisis previo y posterior a que se renegocie el TEMEC es entonces analizar las exportaciones manufactureras mexicanas a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? El primer problema al que me enfrenté es la generación de los datos. Si uno acude a las bases que están abiertas, yo lo que voy a acabar encontrando son datos a nivel sector o subsector. ¿Qué quiere decir esto? Un nivel de agregación de 2 o 3 cifras respecto al CIAN. Hay muchos estudios que se quedan a nivel subsector y no están mal, pero el interés que yo tenía me obligaba o me obliga a llevar esto a una clase de actividad. ¿Por qué razón? Si yo me quedo, por ejemplo, con la parte de 3 dígitos del CIAN a nivel subsector, si yo voy, por ejemplo, a la fabricación de equipo de transporte, que es la industria automotriz, podría tener sesgos. En la fabricación de equipo de transporte no es lo mismo hacer el motor que el plástico con el que suba al vidrio del auto como tal. No es lo mismo, o conlleva que haya capital humano mejor formado en una actividad que en otra, conlleva que los salarios pagados son mejores en una actividad que en otra, entonces quedarme a nivel subsector no me funciona. ¿Qué tuve que hacer? Irme hasta clase de actividad. El máximo nivel de agregación que tenemos, que son 6 dígitos, para el CIAN. El problema es que yo no tenía las cantidades exportadas de México a Estados Unidos con este nivel de detalle. Por lo tanto, tuve que ir a una nueva base de datos de Comtrade, en la cual sí existe esa información, pero con una dificultad. El código CIAN no necesariamente, o más bien no empata con el código de Comtrade. Por ejemplo, el 311.110, que es la elaboración de alimentos para animales, Comtrade dice, bueno, tengo 2 actividades que están catalogadas con esta clasificación. ¿Qué hubo que hacer? Ir a cada una de las 240 actividades de la encuesta manufacturera de INEGI para poder hacer un catálogo, es decir, empatar los códigos de Comtrade con los del CIAN. Y con eso entonces conocer cuál es la cantidad que se está exportando a Estados Unidos de cada actividad, cuánto es lo que se está importando, y con eso entonces ya tener la información tanto de Comtrade como de la encuesta manufacturera mensual de INEGI. Todo eso entonces, ¿para qué me sirve? Primero, para poder catalogar a las actividades tal cual como menciona CEPAL, que es en esta gráfica, en esta matriz que tengo acá. Es decir, estrellas nacientes, estrellas menguantes, oportunidades perdidas y retiradas.
Como promedio entre 2007 y 2022, 2007 porque es donde comienzan los datos, me hubiera gustado ir más atrás, pero no lo había, más o menos cerca del 20% de toda la manufactura mexicana se puede considerar como estrella naciente. El 80% no. ¿Qué quiere decir esto? 20% es una muy buena manufactura en la cual sí se está innovando, hay buen capital humano, hay economías de escala, el otro 80% queda un poco rezagada. Lo interesante acá es que si yo hago la sumatoria de las oportunidades perdidas y retiradas, ahí tengo casi la mitad, prácticamente, 45, casi un 45%. Es decir, casi la mitad de la manufactura mexicana que está exportando a Estados Unidos está explotando tipo de cambio, ciclo económico, salarios bajos. Es competitiva, pero no en un carácter real como tal. Yo tendría que enfocarme entonces en este 20%, 19.7% que tengo acá, que es lo que está vinculado a las estrellas nacientes. Ahora, yo no lo he colocado por una cuestión de tiempo, pero mayoritariamente en las estrellas nacientes están algunas actividades de la fabricación de equipo de transporte, industria aeroespacial y mucha industria alimentaria. Son como las tres grandes actividades que tenemos en estrellas nacientes. Lo que tiene que ver con textiles están perdidas y retiradas, un poco lo que comentaba el doctor Pau. Se han ido precarizando, las hemos ido dejando, las hemos ido olvidando como tal. Ahora, una vez que yo sé cuáles son o cómo he clasificado a las actividades entre nacientes, menguantes, perdidas y retiradas, entonces sí tengo que calcular sus elasticidades, precio e ingreso, para poder entonces comprobar que en las estrellas nacientes lo que se está exportando a Estados Unidos sí tiene un carácter inelástico respecto al precio y respecto al ingreso, y que seguramente las pérdidas y retiradas tienen un carácter elástico. Son fácilmente sustituibles. Entonces, una vez que yo ya tenía todas las actividades clasificadas, lo que tengo ahora como primera tabla es la elasticidad precio de la demanda para la manufactura mexicana hacia Estados Unidos. De 2008 a 2022, no comencé en 2007, recuerden que tengo que hacer esta variación anual, no tenía un dato previo a 2007, por eso no está ahí. Y si se dan cuenta, aunque las estrellas nacientes no tienen un valor exactamente de 1, que me diría que es que es inelástico perfectamente, sí está cercano, y de hecho de todas las actividades, entre las menguantes, perdidas, retiradas, la que más se acerca a 1 es justo la de las estrellas nacientes. Es decir, esta actualización de la hipótesis Prebisch-Singer funciona si yo me voy por el lado de las elasticidades, a pesar de que no esté considerando bienes primarios o no. Lo interesante acá es que tanto menguantes como perdidas como retiradas son elásticas respecto al precio. ¿Qué quiere decir esto? Variaciones en el precio de este bien harán que dejen de ser fácilmente consumibles en Estados Unidos. Y si yo me regreso a esta tabla que tengo acá, 70% de mis exportaciones, es decir, si yo, perdón, 25, no, pues sí, casi 70% de mis exportaciones a Estados Unidos caen en esa característica de que son elásticas respecto al precio. Es una condición. Pero la otra también que yo había calculado tiene que ver con la elasticidad de ingreso de la demanda. Lo estoy analizando respecto a precio y respecto al ingreso. Y si yo lo veo respecto al ingreso, de nueva cuenta, no tengo un 1 exacto para las estrellas nacientes, pero es el valor que más se acerca de las 4 clasificaciones que se han hecho. Otra vez, si ven, por ejemplo, lo que tiene que ver con oportunidades perdidas o retiradas, la cifra está por encima de 5, lo cual habla de un bien bastante elástico respecto al ingreso. Y de nueva cuenta, si yo regreso a esta tabla en la que tengo ya las ramas y lo que se está exportando, justo ahí me doy cuenta fácilmente que mis exportaciones pueden ser sustituibles de manera muy fácil si yo estoy pensando en variaciones en los precios y en variaciones en los ingresos. No así con el caso de las estrellas nacientes, que son pocas actividades, como mencionaba, fabricación de equipo de transporte, industria espacial e industria alimentaria. Ahora, no solamente trabajar con las elasticidades es importante. Aquí lo que yo quise hacer al final fue un pequeño modelo econométrico, datos panel, efectos aleatorios, dado que
no solamente las pruebas de hipótesis era lo que me daba, sino cómo se comportaban los datos, y tiene que ver con cómo se comportan las exportaciones respecto al tipo de cambio nominal, peso dólar, el PIB de Estados Unidos y los salarios pagados en México, salarios reales. Hice la regresión para las estrellas nacientes, para las estrellas menguantes, para las oportunidades perdidas y retiradas. Y lo que me di cuenta es que en algunos casos el tipo de cambio es muy importante, lo es mucho para las estrellas menguantes, no así para las oportunidades perdidas y retiradas, la variable ni siquiera es significativa. Lo interesante acá es que si estoy pensando en las estrellas menguantes, que son esta actividad que está a un paso de ser una estrella naciente, uno no se puede permitir un coeficiente de este tipo con el tipo de cambio, que quiere decir, conforme el peso empieza a perder valor contra el dólar, se vuelve muy atractivo exportar para las estrellas menguantes. Si estoy pensando, por ejemplo, para el PIB, es significativa para todas, excepto para las oportunidades perdidas, pero hay una cosa interesante en lo que tiene que ver con oportunidades retiradas. La relación es inversa. ¿Qué quiere decir? Conforme aumenta el PIB de Estados Unidos, se dejan de importar los bienes que están en esa categoría. Es decir, no solamente son elásticos respecto a precio e ingreso, sino que además cuando la situación económica en Estados Unidos comienza a mejorar, resulta más atractivo comprar otro tipo de bienes. Y lo que tiene que ver con los salarios, aquí sí es algo terrible y se vincula mucho con lo que comenta el doctor Paulo. En todos los casos, cuando el salario real aumenta, el salario real pagado, existe un incentivo para no importar en las estrellas menguantes, en las oportunidades perdidas y en las oportunidades retiradas. El coeficiente es negativo. En todos los casos, salvo en las estrellas nacientes. Ahora, lo que tiene que ver con los salarios, sí o sí está vinculado un poco también a lo que tiene que ver con esta hipótesis de Prebisch y Singer y la actualización que se hace. ¿Soy competitivo? Pues sí, sí lo soy competitivo, pero no tiene que ver porque estoy pagando poco. No genero un efecto positivo en los trabajadores o en la economía mexicana. ¿Soy competitivo? Sí soy competitivo, pero porque estoy cerca de Estados Unidos o porque aprovecho su ciclo económico. Ahora, al revisar los datos tanto de elasticidades como del modelo, de todas las variables, la más importante son los salarios pagados. Es decir, conforme se incrementa el salario, yo dejo de ser competitivo real, me vuelvo competitivo espurio y entonces tengo incentivos para no exportar. Ya no es conveniente, no estoy ganando lo necesario. A diferencia de lo que ocurre con las estrellas nacientes, donde, insisto, lo que tengo ahí es buen capital humano, al cual le tengo que pagar bien, tengo economías de escala, estoy innovando. Ahora, a manera de conclusión, la hipótesis Prebisch-Singer funciona, es útil y actual para lo que tenemos ahora, a pesar de que no es una corriente tradicional o neoclásica. La variable más importante para ser competitivo en la manufactura mexicana es el salario, competitivo de una mala manera. Y lo que ha ocurrido previo a la negociación del TEMEC y posterior no ha cambiado sustancialmente, a pesar de que lo que tiene que ver con fabricación de equipo de transporte ha sido uno de los capítulos que más se negoció, propiedad intelectual, cosas de tecnología. Cuando mis actividades caen en esta categoría de estrellas nacientes, me convierto en un exportador de bienes inelásticos. No importa qué ocurra con las negociaciones que yo tengo, voy a seguir siendo competitivo, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las otras actividades. Y aquí valdría la pena quizá revisar a detalle qué ocurre con las oportunidades perdidas y retiradas, ya que podría ser una buena alternativa para surtir al mercado local. Es decir, soy muy malo exportando lo que tengo acá, pero puede funcionar perfectamente para surtir al mercado local sin tener que depender de China, por ejemplo, y empezar así quizá una reconversión como tal. Y bueno, yo finalizo con esto para no tomarme más de los 20 minutos. Gracias. Bien, le agradecemos mucho al doctor Edmar Lezama por su excelente exposición. A continuación vamos a escuchar la ponencia titulada Empleo y encadenamientos productivos en la industria siderúrgica México, Estados Unidos, del doctor Rodrigo Alifat Rodríguez. Él es profesor investigador de la División de Estudios de Desarrollo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM.
Economista de formación, estudió su maestría y doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. En lo profesional se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial y formó parte del Consejo de Planeación de la UNAM. Sus campos de estudio son política industrial y desarrollo productivo, macroeconomía de economías emergentes, análisis econométrico y modelos de equilibrio general computable. Bienvenido. Perfecto, bueno, pues muchas gracias y un gusto estar por acá. Y bueno, vamos a empezar con esta presentación que creo que quienes organizaron este foro pues han hecho una selección bastante buena de las mesas, toda vez que hay una alta correlación, diría los econometristas, entre cada mesa y entre cada presentación, lo cual siempre se agradece. Y bueno, pues vamos a empezar con esta presentación. Esta la hemos titulado Empleo Online, titulado Empleo y Encadenamientos Productivos en la industria siderúrgica mexicana, en el caso de México y Estados Unidos. Ahorita me preocupaba mucho una pregunta que le hice al doctor Ariel, puesto que estaba dudando sobre en dónde había ubicado al sector siderúrgico. En una de esas lo ubicaba como una estrella saliente y teníamos que irnos ya a comer en lugar de quedarnos aquí. Pero afortunadamente no, es una estrella menguante. Entonces, puede ser que sea un ciclo y volvamos a crecer, ¿no? Eso puede ser un buen punto, que siguiendo en el ciclo, pues tendría que bajar un poquito más antes de subir. Vamos a empezar con esta presentación. Básicamente es un índice, planteamiento, importancia del acero, relación de las exportaciones, resultados y conclusiones. En gran parte, el CIDE, al ser un centro de investigación, se dedica, entre otras cosas, a resolver problemas o atender problemas que tiene el Estado. En ese sentido, ofrecer soluciones, resolver no al menos los últimos 20 años no se pudo, a ver si que siguen se puede. Y entonces se plantea un problema. Estados Unidos tiene una guerra comercial con China, y en esa guerra comercial con China el acero es un sector estratégico. Al ser un sector estratégico, Estados Unidos decide implementar aranceles a las exportaciones de acero mexicano. Un arancel significa, entre otras cosas, menos producción, menos empleo y desplazamiento de empresarios. Entonces teníamos que pensar de qué manera podíamos atender este problema para ofrecer soluciones tanto a la Secretaría de Economía como a la Secretaría de Hacienda, para poder discutir y poder poner en la mesa la importancia del sector siderúrgico mexicano. Entre ello, bueno, pues el documento aborda ese tema. Y bueno, el primer problema, pues ya se los comenté, la hipótesis, cuando nosotros partimos de una hipótesis. Importancia del acero de Estados Unidos proveniente de México. Las importaciones de acero de Estados Unidos provenientes de México tienen un efecto positivo en la generación de empleo de acero en Estados Unidos. Esta afirmación, por demás interesante, entra en el marco de las cadenas regionales de valor. Nuestro objetivo en este documento es demostrar, siempre trabajamos en equipo todos, demostrar que existe una cadena regional entre México y Estados Unidos en la industria siderúrgica. Y para poder demostrar esto, ocupamos un análisis econométrico que va a analizar la relación entre las exportaciones de acero de México a Estados Unidos con el nivel de empleo en la manufactura de acero de Estados Unidos para el periodo 2012-2022. Nos centramos principalmente en el periodo 2010, 2020, 2022, porque algo pasó en el 2020 y las cosas no fueron bien. Entonces todo tiene cambio estructural en ese periodo y hay que hacer ajustes. El resultado, se los adelanto un poco, es que si Estados Unidos limita las exportaciones de acero proveniente de México, se observarán efectos negativos en el empleo de la manufactura de Estados Unidos. Entre las razones que explican este fenómeno podría ser, como ya lo mencionó el profesor Teal, las importaciones de productos de acero desde China. Paulo. Bueno, en ese sentido, la importancia del acero en México, la siderúrgica representó el 2.2% del PIB y el 11% del manufacturero. Lo interesante de esto es que una remuneración media en el sector siderúrgico es de 15,000 pesos mensuales, lo cual es 3 veces superior al salario mínimo. Ahí ya tenemos un elemento interesante de política económica, puesto que si queremos subir
el salario o el ingreso medio de los hogares en México, podemos apostar a industrias que tengan salarios medios o remuneraciones medias superiores al salario mínimo. El caso de la industria siderúrgica es un punto de ellos. Tal vez esto permita que el doctor Lezama suba un poquito más al puntaje que alcanza el sector siderúrgico. Y bueno, a grandes rasgos es una industria estratégica. Nosotros decimos que lo es porque es una industria que está altamente encadenada con la minería y con el comercio al por mayor de materiales de desecho. Este es un fenómeno muy interesante, pues que normalmente pensaría que la industria siderúrgica adquiere sus insumos de las minerías, pero no es así. Ya prácticamente los 60% de sus insumos de hierro corresponden a chatarra o productos reciclados. Una vez que estos encadenamientos o esta demanda se inicia, se demanda transporte y almacenamiento de insumos, y encontramos el centro del acero en México, que es industria básica del hierro y fabricación de productos de hierro y acero, los que menciona el CIE. Estos a su vez entran otra vez al sector servicios y van a dar a fabricación de maquinaria y equipo, construcción, y por otro lado comercio al por mayor y comercio al por menor en ferreterías. Básicamente esa es la industria siderúrgica vista desde la matriz insumo-producto. Ahora bien, al ponerla en el centro y ubicarla como un sector que tiene encadenamientos hacia atrás, hacia atrás con el sector 2, hacia adelante con el sector 2 y 3, y en medio tener servicios, la vuelve una industria estratégica, ¿de acuerdo? Y sumémosle que tiene salarios medios superiores al salario. Ahora, todo esto iba muy bien hasta que en el 2018 se enfrentaron la economía mexicana y la siderúrgica mexicana se enfrentó a dos problemas. El primero de ellos es que hay un déficit creciente en la balanza comercial, lo que es suponer que México tiene un amplio mercado interno, pero que este es abastecido por importaciones. Básicamente la historia de todos los productos en México. Por otro lado, el crecimiento desmedido de la producción de origen chino en condiciones de competencia desleal ha provocado fallas en el mercado. La idea de China ha sido siempre impulsar sus sectores estratégicos. Tan estratégico es el acero que establece medidas de competencia desleal para mantener sus industrias funcionando. Esto le ha permitido dominar el mercado y establecer condiciones. Tan importante es el acero en Estados Unidos que Estados Unidos ha emprendido campañas comerciales y guerras comerciales para frenar las importaciones de acero. Esto no es un caso nada más de China y de México, es de China y Estados Unidos, es un caso que también está metida la Unión Europea, está metido Corea, está metido Japón. Básicamente es un problema global, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿cómo se ve la situación de las importaciones en México? Estos puntos básicamente son la demanda de acero nacional. Esto es lo que se abastece con importaciones. Es decir, que nosotros podríamos tener demandas efectivas por encima de millones de pesos, pero en realidad el 30%, el 40% de ellos son abastecidos por importaciones de China. Esto que acabo de mencionar nos permite demostrar que el problema del acero chino no es un problema solamente de Estados Unidos, es un problema de México, y por lo tanto la atención a la restricción de las importaciones de China no solamente debe ser de Estados Unidos, sino también de México, jugando en un bloque comercial común. Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones entre las exportaciones de acero mexicano y el empleo de Estados Unidos? Hasta aquí decía Estados Unidos, bueno, pues sí está muy interesante lo que dices, haz tus aranceles y yo haré los míos. Sin embargo, había que establecer esa relación comercial bilateral. Para establecerla, nosotros decimos que las exportaciones de acero mexicano impactan en el empleo de Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con una industria siderúrgica sólida y diversificada, en la cual los proveedores mexicanos pueden participar y mejorar la calidad de sus productos. Esto porque hay una una relación estrecha entre ambos países, y además hay un potencial significativo para aumentar el contenido estadounidense de la producción. A partir de ello y a partir de mencionar que Estados Unidos puede perder empleos si restringe las importaciones de México, entonces ya estamos hablando de un comercio bilateral y de una cadena regional, lo cual hace que Estados Unidos tenga que tomar en consideración imponer aranceles al mercado mexicano. Esto, pues bueno, ya lo platicamos, pero es necesario demostrarlo. Para demostrarlo, tenemos esta gráfica que muestra la relación entre las importaciones de acero provenientes de México y el empleo manufacturero de acero.
claramente hay una relación negativa que nos hace dudar de todo lo que acabamos de decir. Sin embargo, esto es, como lo dice el general Zapata, la estadística es de quien la trabaja. En función de ello, si nosotros separamos bueno, y también esto fue lo que ocupó Estados Unidos para establecer los aranceles o proponer los aranceles. Si nosotros separamos los dos puntos o esta gráfica en dos, vamos a encontrar de su lado izquierdo la relación entre las exportaciones y el empleo previo al COVID, es decir, de 2012 a 2019. Claramente hay un cambio estructural en ese periodo, justificado por lo que sucedió, y por lo tanto podemos hacer un análisis también en el segundo periodo, a partir de mayo de 2020 hasta diciembre de 2022. ¿Por qué mayo? Por lo que dice Zapata. Ahora bien, en este sentido encontramos dos relaciones positivas. Por lo tanto, sí se puede afirmar que hay una relación entre el empleo en Estados Unidos en el sector siderúrgico y las exportaciones mexicanas de acero. Esto igual lo ponemos en el contexto de las cadenas regionales de valor. Un país produce los insumos que son para el otro país y este país, segundo país, produce bienes. ¿De acuerdo? A partir de ello, pues anotamos nuestro modelo econométrico, no lo detallé también como lo hicieron mis compañeros. Sin embargo, en términos de resultados, lo que encontramos es que si México reduce sus importaciones de acero en un 10%, esto tendrá un efecto en 13.500 empleos en el mercado estadounidense de producción de manufacturas de acero. Es decir, bueno, aquí es importante mencionar, el acero tiene dos momentos. Entra el hierro, entra a la fábrica produce tres tipos de acero genérico, esos tres tipos de acero genérico entran a una segunda fábrica que es la que produce los bienes terminados, como las varillas, como las láminas de auto, como básicamente muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor, ¿de acuerdo? Entonces sostenemos que nosotros, la industria de acero mexicano, somos proveedores de esa segunda manufactura de Estados Unidos. Y de esa manera tenemos una relación armoniosa, diría Friedrich List, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, empleo en el sector manufacturero, importaciones de acero de México a Estados Unidos y las equivalencias a partir de porcentajes. Es una relación lineal la que se establece y lo que se demuestra es al 1, 10 y 15%. Una vez observado esto, pues nosotros comprobamos la hipótesis de que las importaciones de acero de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, tienen un efecto positivo en la generación de empleo del sector siderúrgico. Por otro lado, el resultado de la regresión, análisis arroja un coeficiente de 1.347, estaba en logaritmos en las exportaciones de México a Estados Unidos y estaba en niveles. Si Estados Unidos limita las importaciones de acero provenientes de México, se observarán efectos negativos en el empleo de las manufacturas de acero de Estados Unidos. ¿Por qué sostenemos esto? Como lo mencionó el profesor Paulo, pues esto es debido a que si se rompe esa cadena, lo que se va a hacer es importar de China. Si Estados Unidos deja de tener insumos baratos, que en este caso son de acero, va a optar por comprar el producto terminado en China. Entonces ahí encontramos esa relación que nos permite decir a Estados Unidos, no puedes establecer aranceles. Y Secretaría de Economía, por favor, mantengan los aranceles en el sector siderúrgico. Conclusiones. Bajo este contexto de cadenas de global se encuentra esa relación entre ambas industrias, las industrias de ambos países. Si bien el aumento de las importaciones puede tener un efecto negativo en algunos segmentos, también habrá beneficios en otros segmentos, ¿de acuerdo? No se niega la hipótesis de sustitución de dos productos similares, pero sí se menciona o se argumenta que hay complementariedad, dado que el acero no es un producto único, sino se divide en diversos derivados. Y bueno, los resultados anteriores también tendrán un efecto en la estructura productiva nacional. El aumento del 1% en la producción de acero tendrá un impacto positivo en la producción y el empleo en el sector manufacturero. Esa es una conclusión que se presenta, es tema de otro documento. Y básicamente, pues bueno, ¿qué hacemos como propuesta o qué propusimos nosotros? Se logró demostrar el punto mencionado anteriormente y por lo tanto, y con base en esa información, proponemos que se mantenga o se desarrolle un plan de infraestructura que incluya proveeduría nacional en acero, garantizar condiciones de competencia y libre mercado, limitando las prácticas de comercio desleal, y se consolida la cadena regional de valor conjunto con Estados Unidos, también Canadá, aunque no fue sujeto de este.
Y con ello concluimos esta presentación. Muchas gracias. Bien, le agradecemos mucho a nuestros ponentes por compartir los avances o los resultados de sus investigaciones, todas muy interesantes. Tenemos espacio, afortunadamente, para preguntas y respuestas. ¿Alguien aquí en la sala quiere hacer alguna pregunta o desde el Zoom tienen alguna pregunta o algún comentario? También. Maestra. Gracias. Bueno, primero, gracias. Muy interesantes las presentaciones. Y yo tendría una pregunta nada más, que es, el profesor Paulo dijo que, o bueno, entendí, que ¿por qué le iba mal a Estados Unidos? Creo que te preguntaste, en cuanto a la manufactura, ¿no? ¿Por qué tiene esta situación que tú identificabas de que ha caído brutalmente su posición en términos de la producción mundial, habiendo sido potencia, ¿no? Bueno, sé que hay muchos factores, pero me llamó la atención porque entendí que decías que era por los salarios, pero si esto fuese así, ¿por qué Canadá no tiene una situación así cuando Canadá tiene salarios más altos que Estados Unidos en la industria manufacturera? ¿No? Esto me llama la atención. O sea, como que no me quedó claro. Creo que esto es un tema muy importante de tratar. Y bueno, lo otro es que me parece muy interesante hacer una investigación tan puntual como para fijar posiciones, perdón, propuestas de política económica, industrial, etcétera. Y esta situación de que es estratégica la industria manufacturera, uno pensaría, bueno, si es este peso, que sí, obviamente tiene, ¿por qué el susto tan grande en cuanto dijeron, le van a poner aranceles al acero? Y entonces todo el mundo tembló, ¿no? Entonces, no había que haber aprovechado también esta parte, no sé, dentro de su investigación, porque se ve que es de más tiempo, no solo ahora, ¿no? Bueno, eran dos preguntas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, profesora. Pues es un caso bien interesante el de Canadá y Estados Unidos. Primero, es interesante observar que hay una franja maquiladora igualmente en Canadá, en el sur de Canadá, que aprovecha esta situación de cercanía, de costos de transportes bajos con Estados Unidos. Pero lo interesante es eso, es que es una industria maquiladora. Fíjate, es una cosa bien interesante Canadá. Canadá es parte del viejo G7, pero no tiene una industria manufacturera propia. Yo he analizado con cierto detalle Canadá porque imparto la asignatura de Economía de América del Norte. Entonces, los principales productos canadienses son bienes primarios, ¿no? Es un gigante exportador de petróleo, de Canadá, perdón, de Canadá, de gas, de madera, miel de maple, salmón. Entonces, no tenemos una computadora canadiense, un coche canadiense, un celular canadiense. Entonces, la industria manufacturera, las exportaciones de manufactura de Canadá, es una situación similar a la de México. Es maquila estadounidenses, la Ford es muy importante del sur de Canadá, ¿no? Por ejemplo. Y entonces,
llegando ya finalmente a la pregunta específica suya, que tiene que ver con los salarios, yo creo que tendría yo que realizar un estudio al nivel de detalle que lo hicieron mis compañeros, y entonces observaríamos que muy probablemente lo que usted dice es correcto. Si viéramos el salario, ambas, seguro es correcto. El salario en general en Canadá es más alto que en Estados Unidos porque la población es muy baja, ¿no? Hay una, digamos, una oferta de trabajo bastante menor que en Estados Unidos y hay mucho menos migración prácticamente, no hay migración, es muy poca la que hay. Pero específicamente la industria manufacturera, digamos automotriz, si hiciéramos un análisis así de detallado como lo hacen mis compañeros, me parece de una manera muy brillante, encontraríamos que sí hay una ventaja para la Ford porque pagaría salarios más bajos a los canadienses que a, digamos, que a un estadounidense en Detroit, por poner un ejemplo, ¿no? que es el drama de Detroit, que ya es una ciudad fantasma, ¿no? Estando pues ya en la frontera, bueno, cerca de Canadá. Entonces, pues es un caso interesante. La verdad es que sería interesante, ¿no? A partir de su pregunta, desarrollar algo más específico, más concreto, pero sí, yo diría que la verdad, el tema de la discriminación manufacturera en Estados Unidos, como lo dirían mis compañeros, tiene que ver con un problema de competitividad. No traje acá esta gráfica, me preocupaba el tiempo, pero los salarios manufactureros en Estados Unidos son de los más altos en el mundo. Entonces, toda esta promoción de la internacionalización del capital ha llevado a empresas asiáticas, empresas alemanas, a estarle ganando el mercado a Estados Unidos, a producir manufactura más barata y con una productividad, pues a veces que hasta mayor que la de Estados Unidos, sobre todo en el caso de Alemania. Entonces, digamos, eso ha sido un proceso largo que ha llevado a la declinación manufacturera en Estados Unidos, como bien lo mencionó, pues son varias causas, ¿no? Pero yo diría que ese fenómeno de la competitividad de costos más la productividad es lo que le ha llevado a Estados Unidos a ir perdiendo potencia manufacturera. Gracias. Gracias. Pues básicamente hay ciudades en China que viven por el acero y realmente la competencia en el mercado global es tan grande, o sea, está tan arraigada en China que quitarle los aranceles, si un país le quita los aranceles al acero, prácticamente entra el mercado chino completo, tiene precios por debajo del mercado. Parar una acerera implica tantos costos que es mejor desaparecerla. Entonces, digamos que eso es lo que hay como detrás de la acción. La noticia es positiva porque afortunadamente el jueves dijeron que iban a mantener los aranceles, entonces la próxima semana estará el decreto y eso pues es bueno. También considero que quitarle los aranceles al mercado, al acero chino sería convertir a México en un país de paso hacia el mercado estadounidense. Entonces ya tendría su garantía Estados Unidos o tendría una razón más para establecer aranceles a los productos mexicanos o a todo el acero mexicano, y eso pues bueno, terminaría por afectar aún más la industria del acero. Del otro lado, pues sí, es una industria que tiene que crecer más, ahorita es muy pequeña, y aunque tiene empleos, muy buena generación de empleos, es una industria que si la vemos en los 40, 60, pues hoy es menos de la mitad de lo que era. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene comentario, alguna pregunta? Sí. Sí, bueno, mi pregunta sería para el doctor Ariel. En su exposición no me quedó claro bien el término de las industrias, con la clasificación entre estrellas nacientes y estrellas menguantes, de cómo los autores, tanto Prebisch y Singer, determinan esos términos, y me gustaría como que lo aclarara porque no le entendí muy bien. Gracias.
¿Alguien más? CEPAL clasifica en 4 actividades cualquier actividad económica, como estaba en la presentación: estrellas nacientes, menguantes, oportunidades perdidas y retiradas. Las estrellas nacientes, por definición, utilizan buen capital humano, economías de escala, están innovando, son como las 3 principales características. Las estrellas menguantes son un paso para las nacientes. Puede ser que tengan buen capital humano, pero salarios bajos. Puede ser que no estén innovando tanto a pesar de que tengan buen capital humano, y no necesariamente están explotando economías de escala. Están cerca de ser nacientes, pero no lo son. Están ahí a la mitad. Y las oportunidades perdidas y retiradas son aquellas que utilizan todo lo malo para ser competitivos, y prácticamente cualquier vaivén económico las acaba por tirar. Puede ser que no tengas buen capital humano, que pagues poco, dependas del ciclo económico, seas un mal imitador de otra industria al intentar producir. Digamos que lo más bajo de cualquier actividad económica está clasificada en ese par: perdidas y retiradas. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, pues no me queda más que agradecer a Olin desde el Zoom por habernos acompañado y presentar su trabajo, a los doctores Paulo Humberto Leal Villegas, Edmar Ariel Lezama Rodríguez y Rodrigo Alifat Rodríguez, y por supuesto a todos ustedes su presencia, su interés en esta mesa. Invitarlos además a la siguiente mesa, a la mesa 5, Inversión Extranjera Directa, el día de hoy a las 4 de la tarde en el aula magna Jesús Silva Herzog, y por supuesto a las actividades de los próximos 2 días de este Foro Nacional sobre el TEMEC. Muchísimas gracias.